estado hablando sobre la cultura del reino de Dios. ¿No? Habíamos dicho de que todos tenemos una cultura, ¿no? Y eso ha sido determinado quizás por una herencia que hemos tenido de nuestra familia, nuestros papás, ¿no? Que nos han enseñado ciertas cosas. Nuestro modo de ver determina nuestra cultura, ¿no? Incluso tenemos muchas prácticas que hemos aprendido. La vida incluso nos ha hecho personas que quizás con los golpes, con las situaciones que realmente han sido muy dolorosas para nosotros, ha ido formando nuestra forma de ser, ¿sí o no? Entonces, tenemos una cultura, ¿no? Y resulta de que cuando llegamos a Cristo, el Señor lo primero que nos enseña es de que dejemos a un lado nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas y nosotros adoptemos, abracemos la cultura del reino de Dios. Como Él desea que tú mires las cosas, como Él desea que tú hagas las cosas, como Él desea que tú observes las cosas, Él desea que tú quieras y que tú incluso busques aprender esta cultura. Ahora, ¿qué sucede también? Es que el enemigo también ha creado una cultura. Y la llamamos la cultura del reino de las tinieblas, ¿no? Así, no te imagines algo tenebroso, ¿no? Pero sino algo real, ¿no? Entonces lo que hace el enemigo es tratar, ¿no? De que tu cultura, lo que has aprendido, se vaya afectando, ¿no? Dice la Escritura de que incluso van a llegar momentos, incluso estamos viviendo, que a lo bueno se va a llamar malo, a lo malo se va a llamar bueno, pero es como una influencia que el enemigo va golpeando, va influyendo para que nosotros ya no pensemos como Dios quiere que pensemos, sino pensemos de acuerdo a aquel que ha venido a destruir, a matar y a robar. Entonces es como que tenemos que pedirle al Señor, Señor, cambia mi manera de pensar, cambia realmente todo lo que pertenece a mi propia cultura, a la cultura del reino de las tinieblas, y yo quiero adoptar tu cultura. ¿Amén? El anterior domingo hemos visto muchos de esos aspectos, ¿no? Cómo se contraponen las cosas. Y te las voy a mencionar rápidamente, porque ahora no estamos hablando a nuestra mente, estoy hablando a tu espíritu. Amén, para que tú puedas recibir. El reino de Dios se caracteriza porque seamos personas contentas, agradecidas con todo, ¿no? En contraposición a que el reino de las tinieblas nos enseña que nos quejemos, que murmuremos. Todo sea queja, todo sea murmuración. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que estemos contentos y agradecidos. Otro aspecto que veíamos es que el reino de Dios, la cultura del reino de Dios, nos enseña que seamos personas entusiastas y motivadas. Pero el reino de las tinieblas nos enseña que seamos personas desanimadas, que nos desanimemos en todo. Pero el Señor no quiere eso. Otro aspecto es que la cultura del reino de Dios nos enseña que seamos alegres. ¿No? Yo no sé, sí, personas alegres. A contraposición de lo que el reino de las tinieblas enseña, esa cultura, que tú seas una persona amargada, que con lo que te han lastimado, herido, esa amargura se quede muy fuerte dentro de ti. Y vivas así y te conviertas en una persona amargada. Otra cosa que hemos visto es que el reino del Señor nos habla que seamos personas que perdonan y que perdonan de corazón. Pero ¿qué hace el reino, la cultura del reino de las tinieblas? Es que no te agarres de una falta de perdón. Te agarres de culpa, no te culpes a ti mismo, culpes a los demás, te ataques a ti mismo, ataques a los demás, te acuses a ti mismo y acuses a todo el mundo, ¿no? Y realmente eso no es del Señor. Hemos visto también que el reino de Dios nos enseña a que nos olvidemos de la ofensa y busquemos una reconciliación. El reino de las tinieblas que nos enseña venganza, no te tienes que vengar, mira lo que ha pasado, mira lo que te han dicho, etcétera, etcétera. El reino del Señor, el reino de Dios, nos enseña a estar contentos y conformes con lo que tenemos y hemos logrado. Pero el reino de las tinieblas que nos enseña envidia y celos. No, envidias y sé celoso de todo lo que
tú puedas ver lo que tus ojos deseen que tú no has alcanzado, responde con celo, responde con envidia, pero eso no es del Señor. El reino de Dios también nos enseña seguridad, confianza en Dios, pero el reino de las tinieblas nos enseña a preocuparnos y preocuparte de todo. Mientras más preocupado estés, mejor funcionan las cosas, ¿no? También resulta que el reino de Dios nos enseña, y esto es hermoso, a ser obedientes y sumisos, ser discípulos, ser personas obedientes. Pero el reino de las tinieblas nos enseña, no, ser rebelde, ¿no? Y ser rebelde, ¿no? Y también hemos visto el anterior domingo que el reino del Señor, el reino de Dios, nos enseña a asumir nuestros errores con responsabilidad y resarcir las cosas, ¿no? Y realmente volverlas a arreglar. Pero el reino de las tinieblas nos enseña que tengamos y pongamos excusas para todo, tapar nuestros errores, decir, no, es que he hecho esto por esto, es que he hecho esto por lo otro, y excusa en todo, y nunca asumimos nuestros errores. Vean cómo es de diferente el reino de Dios y la cultura que Él quiere que tú aprendas. Amén. Ahora, vamos a hablar, y ahí sí vas a poder mirar las proyecciones. El reino de Dios nos enseña unidad y acuerdo. Amén. Unidad y acuerdo. Primera de Corintios 1, el versículo 10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, ¿no? Y este pasaje es claro, dice, vivan en armonía, no hayan ustedes más bien un mismo pensamiento, un mismo propósito, y nos incentiva a que como grupo la iglesia vaya por un mismo propósito, en acuerdo, ¿no? En cambio, el reino de las tinieblas te va a decir, no, desacuerdo total, no se puede llegar a un acuerdo, no se puede llegar, como en nuestra nación, no es como que no hay un acuerdo. Pero el Señor dice, no, ustedes pueden llegar a un acuerdo. Amén. Filipenses 1:27 dice, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tengan noticias de ustedes, saben que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por el Evangelio, por la buena noticia. Entonces nos incentiva a andar en un mismo espíritu. Amén. Y ahora yo estoy hablando a tu espíritu, y vamos a orar al final, para que todo lo que el reino de las tinieblas nos ha enseñado, hemos adoptado, estamos practicando, se caiga. El reino de las tinieblas nos enseña división, ¿no? Sin acuerdo, división y que no haya acuerdo. Y eso hay que desechar, decir, Señor, no, yo no quiero ser una persona que ande en desacuerdos, en divisiones, yo quiero ser una persona que aporta a tu reino. Amén. Romanos 16:17 dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos, ¿no? Este era el problema, ¿no?, en las iglesias que Pablo había levantado, que se levantaban grupos y personas que traían una división en la iglesia, ¿no? Y Pablo le ponía orden, decía, no quiero que ustedes sean así, porque esto no es de Dios. Lo que debemos hacer es buscar un acuerdo. 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Presta mucha atención, ¿no? Pablo llega y les dice, cuando he ido, no les he podido hablar como personas espirituales que deberían ser, sino les he tenido que hablar como si no fueran cristianos, ¿no? Y como si fueran niños, dice, ¿no? El versículo 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, les decía Pablo. Versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa.
celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los que controlan su naturaleza, acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo, dice, ¿no? ¿Qué había pasado en esa iglesia? ¿No? De que se habían levantado hartos maestros, ¿no? Y generalmente la tendencia de ser un equipo, ¿no? Entonces se levantaba un grupo y decían, no, es que a mí me gusta Pablo, ¿no? Otros decían, no, es que a mí me gusta Apolo. Otros decían, no, a mí me gustan los demás apóstoles y todos los demás que fundaron la iglesia. Entonces se peleaban entre ellos, ¿no? Y aquí Pablo les dice, no hagan caso a esa naturaleza pecaminosa que todavía nos está gobernando. Dense cuenta que eso no viene de Dios. Amén. Entonces lo vamos a desechar de nuestra vida. Amén. El reino de Dios, la cultura del reino de Dios nos enseña otro aspecto, a caminar por fe, ¿no? ¿Y cómo es caminar por fe? Yo no veo, pero creo. ¿Sí o no? Uno camina por fe. ¿Qué nos enseña la cultura del reino de las tinieblas? A caminar por lo que veo, por vista, ¿no? Y 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta de eso, no? Cuando uno se empieza a preocupar y dice, pero no veo la promesa de Dios, pero no veo que Dios está haciendo algo, pero no estoy viendo con mis ojos, no estoy palpando lo que Dios quiere, ¿no? Y uno empieza incluso a dejarse contaminar por eso. Cuando el Señor nos manda a que caminemos por fe, sin ver. Amén, confiados en Dios. Aunque no veamos la respuesta, aunque no veamos lo que deseamos, Él nos enseña que andemos por fe y no por vista. Amén. Otro aspecto, veamos, la cultura del reino de Dios nos enseña que andemos seguros, nos enseña a estar seguros de uno mismo, a tener una seguridad dentro de sí. Salmos 56:3 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. En cambio, la cultura del reino de las tinieblas nos enseña el miedo, el temor. Si quizás tú este tiempo te ha inundado temor, miedo, de cualquiera que sea, yo te invito a que al final oremos y digamos, Señor, esto no es tuyo. Yo quiero ser una persona segura porque tú así nos has enseñado. Amén. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Entonces desechemos eso, que no sea parte de ti. Aunque a veces es natural decir, ay, pero es que a veces es natural, yo soy humano, ¿no? Y puedo sentir, incluso hacer muchas de las cosas que has dicho. Efectivamente sí. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que desechemos eso y cambiemos nuestra forma de pensar. Amén. Otra aspecto que nos enseña la cultura del reino de Dios es la aceptación, ¿no? Y eso se contrapone porque lo que más vivimos en nosotros, en nuestra vida, ha sido rechazo. Te han rechazado cualquier cantidad de gente que te has podido imaginar. Y has vivido el dolor del rechazo. Hasta ahora lo vives. Incluso desde que ni siquiera tenías conciencia, desde la barriguita por ahí algo ha pasado, no vamos a juzgar a nadie, pero de repente ha habido un rechazo en ti. Y de repente tú llegas a la tierra así como que, ¿qué ha pasado? ¿No? Y realmente tú vives, ¿no? Y incluso actúas como si fueras una persona que todo el mundo rechaza. Te pueden rechazar porque eres alto, bajo, gordo, flaco, ¿no? Amarillo, negro, rojo, de cualquier color, lo que hagas, lo que dices. Entonces vivimos en una sociedad donde te rechazan. Y rechazamos, ¿sí o no? Porque hemos aprendido eso. Pero ¿qué nos dice el reino de Dios? Él nos enseña la aceptación.
empezando del Padre, y que hagamos lo mismo con los demás. Amén. Juan 6:37 dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Amén. Y recibe eso, porque hoy el Señor quiere liberarte de todo rechazo. El reino de las tinieblas nos enseña rechazo, ¿no? Isaías 45:6 dice: porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. En ese tiempo era bien complicado, ¿no? Que una mujer era primero repudiada, es decir, que su esposo ya no la quería, incluso hasta por mínimas cosas. No me ha gustado cómo me lo echó la comida, cómo me ha mirado. Era así, era muy fuerte. Y ellos pensaban que tenían el derecho de repudiar, pero eso sucedía, la repudiaban y finalmente se separaban, buscaban a otra que les gustaba más, ¿no? Entonces, y acá el Señor conoce bien la herida que podamos tener, ¿no? Y acá el Señor compara siempre a la iglesia, a sus hijos, como con una mujer, ¿no? Que ha sido rechazada y le dice: ¿sabes qué? Yo te he llamado así. Amén. Así, y yo te he aceptado. Amén. Otro aspecto, la cultura del reino de Dios, ¿no? Y presta mucha atención. Mira las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Viene algo malo en tu vida y uno dice: ay, no, ya me amargo, ya me pongo mal, no sé, se me desarma todo. Pero no estás viendo que el Señor mira que hay una oportunidad en esto. Juan 9, del 1 al 3 dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. ¿Cómo estás mirando las cosas? ¿Obstáculos? Míralas como oportunidades. De esto voy a aprender algo. De esto yo voy a, qué sé yo, Dios me está preparando, porque estoy segura que el Señor tiene un plan. Amén. En cambio, el reino de las tinieblas te invita a que tú veas todo con pesimismo. No va a funcionar, nada va a pasar. Y recordamos la historia, ¿no? Cuando Moisés, ¿no? El Señor le dice: envía 2 espías, van a la tierra, ¿no? Llegan, ¿no? Y el versículo 30 de Números 13 dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla, ¿no? Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anak, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos, ¿no? Dios les quería dar algo, ¿no? Y Caleb y Josué, que dijeron: sí podemos conquistar. Pero el resto que dijeron: no vamos a poder. No, porque son gigantes, por eso trasládalo a tu vida diaria, ¿no? ¿Y qué pasó? Números 14:10 dice: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? ¿Saben que el Señor nos ha hablado? Que tú le creas. Créele al Señor. Amén. Y si dices: no, es que parece que yo tengo el pesimismo así estampado en mi frente, ¿no? Todo lo veo mal, ¿no? O en alguna situación específica quizás has creído en otras circunstancias, pero ahora ya no tienes fuerzas para creer. Pero te invito a que tú le digas: Señor, yo creo en ti.
Amén. Hay la diferencia de ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Las personas pesimistas nos dicen, no, está vacío, ¿no? Pero las personas, ¿no?, que adoptan quizás esa cultura del Señor dicen, no, está medio lleno. Amén, lo vamos a llenar, lo vamos a alcanzar. Esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos. Y esto nos hace recuerdo que la cultura del reino de Dios también nos lleva a que nosotros adoptemos el ánimo. Amén, el ánimo. A diferencia del reino de las tinieblas, ¿no? El Espíritu Santo nos anima. Dice, Él es el animador por excelencia. El Señor nunca te va a decir, no, no se puede, no hagas, no digas, sino te dice, ánimo, ánimo. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra consolador significa animador, que te anima. Yo no sé si tú has estado en un lugar donde nadie te anima, ¿no? Ni tu familia. Vamos a salir adelante, y no, más bien te dicen, no, pero es que tú nada, y es más bien toda la lista de quejas que puedas recibir, ¿no? Pero el Señor lo que te dice, ten ánimo, amén. El reino de las tinieblas, ¿qué nos enseña? Desesperación, que te desesperes. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. La palabra de Dios nos invita a que no nos desesperemos. Amén. Desechemos la desesperación. Si has estado desesperándote por algo, por alguna situación, hoy vamos a orar y vamos a desechar esa desesperación. Porque Él quiere que tu alma esté tranquila y tengas ánimo. La cultura del reino de Dios, además, nos invita a que abracemos el orden en nuestras vidas. Salmo 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Lo cierto es que el Señor quiere que andemos en orden. ¿Qué hay que ordenar? ¿Qué decisiones tienes que tomar para que tu vida se ordene y vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere? No tengas temor de ordenar tus pasos. Tienes que desechar algo, poner un alto, frenar alguna situación, hazlo. Es mejor estar en orden, ¿no? Y esto incluso se refleja en la casa, ¿no? Porque la casa a veces está un desastre patas arriba. Yo sé que es difícil, ¿no? Y especialmente las mamás con niñitos pequeños son muchas responsabilidades que además de ordenar la casa, además de cocinar, tienen que trabajar para mantener. Sé que es difícil, pero el Señor quiere que andemos en orden. Y eso quiere decir que todos colaboremos en la familia. Amén. Todos. Ninguno puede estar sin una responsabilidad que sea trascendente. Amén. Y eso se refleja en la vida igual. Amén. El reino de las tinieblas, en cambio, la cultura del reino de las tinieblas nos enseña el desorden, ¿no? Efesios 5:26-27 dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto, ser en cambio santa e intachable. Aquí nosotros comprendiendo y entendiendo que el Señor lo que hace con su novia es ordenarla, ¿no? Y dice, quiero que sea santa, limpia, y dice que le empieza a purificar con su palabra. ¿Y qué está pasando ahorita? El Señor te está purificando con su palabra. Amén. Déjate purificar con su palabra. Él está incluso dispuesto a presentarse una iglesia sin manchas, sin arrugas. Está empezando a ordenar. ¿Por qué? Porque Él desecha el desorden. Así que recíbelo. Amén. La cultura del reino de Dios además nos enseña fidelidad. Digamos, fidelidad en varios aspectos. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente
generaciones y derrama su amor inagotable para quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Y Él te muestra y te dice, yo soy fiel. Amén, soy fiel, el Señor es fiel. En cambio, la cultura del reino de las tinieblas, que nos enseña la infidelidad en todos los aspectos. Hebreos 13:4, y vamos a hablar un poquito del matrimonio, dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y esto no solo para los casados, sino también para los jóvenes, ¿no? No está bien que uno esté rompiendo el corazón de cada jovencita que se le pasa al frente, a los jóvenes. No está bien que las chicas estén rompiendo el corazón de cada jovencito que se le pasa al frente. No, ¿por qué? Porque Dios nos manda que seamos fieles, que tengamos cuidado. ¿Sí o no? Si tú has vivido una infidelidad en cualquier aspecto, conoces lo terrible que es. Destruye las familias, destruye las vidas, destruye la sociedad, destruye todo lo que te puedas imaginar. Si tú no llegas a ser una persona fiel, y también se traslada en el plano de tu compromiso con el Señor, ¿no? Y en todo aspecto, seamos fieles. Esa sea tu cultura, esa sea tu forma de ser. Decir, mi Dios es fiel, yo quiero ser fiel en todo. Y fiel también en el trabajo, personas que tienes en autoridad. No estar ahí hablando mal de todo el mundo, ¿no? Sé fiel con tus amigos. Sé fiel con las personas que Dios ha puesto a tu lado. Deja la queja, la murmuración. Esto no es mi cultura, ni Dios me ha enseñado a ser fiel. Moisés dice, era fiel en su casa, sé fiel en la obra. Sé fiel. Dice, si uno está sirviendo, siga, sé fiel en ese servicio hasta el final, porque lo haces por el Señor. Dice que Moisés fue hallado el hombre más fiel, por eso le había escogido para que esté en su casa, porque él era fiel en toda su casa, dice. Él no iba a abandonar la obra, aunque realmente era terrible lo que Moisés vivía con el pueblo de Israel. Amén. Ahora, y escúchame bien, para que podamos comprender lo terrible que es la infidelidad, ¿no? Es que el Señor, cada que quizás tú alguna vez te has sentido, si te han hecho algo mal, y te han sido infieles, y una traición has podido vivir en tu vida, ¿sabes lo doloroso que es? Para el Señor es igual cuando somos infieles. Jeremías 3, el 19 dice, me dije a mí mismo, está hablando el Señor, cómo quisiera tratarlos como mis propios hijos. Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y quise que nunca se alejaran de mí. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo al Señor he hablado. Y ahí uno tiembla, ¿no? Y dice, Señor, de verdad, de verdad. Entonces lo que hay que hacer es volvernos personas fieles. Ahora, si yo me he alejado, si he dejado, es muy sencillo. Vuelve a los brazos del Padre. Él no te va a rechazar. Y oblígate a decir, ya no voy a fallar, ¿no? Obviamente estamos estudiando en la semana en Romanos, que también involucra la naturaleza pecaminosa, y tenemos como una lucha, pero hay que dejar que el Espíritu Santo luche por nosotros, etc. Pero hay que volver. Amén. La cultura del reino de Dios, además, vamos a ver otro aspecto, nos enseña pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Mateo 11, 16 al 19. Por si acaso, la mayoría de los versículos lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Por ahí es un poco distinto a lo que tú tienes, ¿no? Dice así el versículo 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio.
El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobrador de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. No sé si alguna vez has leído este pasaje, ¿no? Dice, yo voy a comparar esta generación con los que se les ponen canciones alegres y no bailan, con los que se les ponen canciones fúnebres y no se entristecen. Entonces está hablando de la falta de pasión. Y comparan, dice, Juan era apasionado en incluso retraerse de comer y de beber, vivía en ayunos, en oraciones, y ustedes dicen, tiene un demonio, ¿no? Dice, en cambio viene el Hijo del Hombre, y no quieren esto, que comparte, come, bebe, está con sus discípulos, ¿no? Y dice, no, es un glotón, etcétera, etcétera, ¿no? Y es amigo de recaudadores de impuestos, amigo de pecadores. Entonces, como que no hay nada que realmente con nosotros nos contentemos y por nada tengamos pasión. Uno tiene temor a apasionarse por Jesús. Pero hoy te digo algo, la cultura del reino de Dios se trata de pasión por Jesús. Amén. Y sí, pero es que el mundo, ¿qué me va a decir? El mundo, ¿qué me va a hablar? ¿Qué me van a decir las personas? ¿Qué me van a decir? Esto, lo otro. No, yo te digo, preocúpate más por lo que Dios dice de ti. Porque cuando pasen todas las cosas y pase esta tierra, porque esta tierra perece, a quien vas a dar cuentas es a Dios. Amén. Entonces, sea una persona apasionada por Jesús. Mi familia no era cristiana cuando yo me he convertido. Y cuando yo me convertí y veían el cambio en mí, y veían el gozo que había en mí, y veían el amor de Dios que había en mí, y me veían completamente distinta, incluso llegaron a decir, ya no eres mi hija. ¿No? Y el Espíritu Santo me consolaba y decía, no, ya no, pero después Dios los cambió a ellos y más apasionados que uno, ¿no? Pero resulta que el reino de Dios es que tú seas apasionado por el Señor. Amén. En cambio, el reino de las tinieblas, escucha bien, nos enseña tibieza y aletargamiento. Hay que deshacerse de eso, amados hermanos. No veas el mínima tibieza que vaya a haber en tu vida, deshazla, ¿no? Y aquí es muy claro el Señor, no hay dónde más perdernos. Apocalipsis 3:14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, dice, te escupiré de mi boca. Dice, terrible, ¿no? Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Amén. Y uno dice, ay Señor, pero así nos vas a hablar, digamos, y el Señor pone así en su palabra, no te asustes. Lo que Él quiere es que nos deshagamos de la tibieza, nos deshagamos del aletargamiento espiritual. Es decir, no Señor, quiero ser una persona apasionada, ayúdame. Amén. Y realmente hacerlo bien. ¿Qué más nos enseña la cultura del reino de Dios? Ya estamos acabando. Nos enseña la atención, a ser atentos, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué eso es tan importante? Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estamos hablando de estar atentos a Dios sin distraerse. Amén. Deshazte de la distracción. El reino de las tinieblas, en cambio, nos enseña distracción. Colosenses 3:12 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces nos está invitando a que tengamos dominio de nuestra mente. No distraigámonos, no, porque si nosotros caemos en la distracción, primero no va a funcionar nada. Tenemos que estar atentos, amén, atentas. No decir, bueno, yo tengo una rutina en mi vida y la voy a cumplir porque yo amo al Señor, etcétera, etcétera. Y yo empiezo realmente
a poder buscar al Señor de esa manera, de esa forma, decirle: Señor, no quiero caer en distracciones, escucho su palabra y voy a prestar atención, me voy a obligar. Bueno, pues me tengo que tomar un cafecito, lo tomo, ¿no?, para estar despierto, un dulce en mi boca para empezar a escuchar, porque realmente el Señor no quiere que te duermas. Dice: velen y oren, velen y oren. Velen y oren. ¿Por qué? Porque el momento que te distraigas, no, ciertamente tu cuerpo es débil, no, tu espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tienes que esforzarte tú. ¿Cuántos queremos ser libres de la distracción? Amén. Amén. Yo sí quiero igual, porque eso realmente perjudica. ¿Sí o no? Especialmente en los caminos del Señor. Otra cosa que nos enseña el reino de Dios es la sanidad. Sanidad de corazón y sanidad física. Mateo 9:35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Hoy tienes que saber que la enfermedad, el dolor no es de Dios. Hay que desecharlo. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy enfermo, tengo que vivir con eso. Hay que ser sabio. El Señor tiene sus formas, sus maneras. A veces es un aguijón en la carne, todo lo que nos dice la palabra, ¿no? Pero lo que hay que hacer es decir: Señor, yo sé que esto no es tuyo. Amén. El reino de las tinieblas, en cambio, nos enseña dolor. Salmo 34:17, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, lo rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantamiento de corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que no aceptes el dolor en tu vida. Él quiere rescatarte. A los de espíritu destrozado es su especialidad. Amén. Y yo le digo: gracias, Señor, porque a los que hemos sido quebrantados de corazón, hemos tenido un espíritu destrozado en muchas etapas que podamos ver, Señor, tú nos rescatas y de las dificultades. Amén. Ahora vamos a orar por todo lo que hemos hablado. Amén. Ahora escúchame bien, como hablábamos, es importante estar despierto espiritualmente. Despierto. ¿Qué pasa? No, tenemos que escuchar cada prédica con los oídos espirituales. Eso es lo que quiero que te propongas. No voy a ver, voy a escuchar con mi mente, ¿no? Con lo que Angie está hablando, Michael está hablando, cualquier otra persona está hablando. Yo, Señor, quiero escuchar con mis oídos espirituales. Entonces tienen que activarse, por eso vamos a orar también. Hay personas que empezaban en el Señor, han empezado bien, han empezado a servir, han empezado a estar con el Señor, pero de repente han dejado de hacerlo. Han pasado años y eran al principio apasionados, al principio servían al Señor, pero han dejado de hacerlo. ¿Y por qué sucede eso? Porque sus espíritus se han dormido, no han velado, no han orado. Amén. Más que todo velar, se han dormido. Ahora, ¿qué hay que hacer? Despertarse nuevamente en el Señor. Hay que despertarse. El peligro de estar dormidos espiritualmente es que si estás muchos años así, sin congregarte, sin servir, sin dejar, es que puedes volver como al principio, morir espiritualmente. Ese es el peligro de dormirse. Entonces hay que activarse. Amén. El Señor realmente quiere que nos activemos, que nuestros espíritus se levanten. Amén. Así que ponte de pie, por favor. Y vamos a empezar a orar. Amén. Escúchame bien, no es malo obligarse a estar despierto. Amén. Porque el Señor les pidió a sus discípulos: velen conmigo. La hora más trágica del mundo, cuando el Señor estaba siendo probado, Él iba a morir. Eso iba a determinar el curso de la vida de todos nosotros. Era una hora importante. Les dijo a sus discípulos: velen conmigo. ¿Y qué hicieron? Se durmieron, ¿no? Y el Señor los perdona, les dice: